Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Seas tú con nosotros en cada corazón, ayudándonos, Señor, para que esta palabra se convierta, Señor, viva en cada uno de nosotros, que nos ayude a cambiar, que nos transforme, que nos guíe, Señor, a toda verdad y que nos dé esa capacidad, o danos esa capacidad, Señor, a cada uno de nosotros para hacer lo correcto. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ya estamos vamos a Marcos. Marcos capítulo 11. Ya estamos en Marcos capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que esté enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decidle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué haces desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hasta ahí dejamos la palabra. Fíjense que dice nuestro texto que cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Recuerdan que había Jesús sanado al ciego Bartimeo. De ahí salió y se acercaba a Jerusalén. ¿Se acuerdan que Jesús ya les había dicho a sus discípulos a qué iban a ir a Jerusalén? ¿Sí recuerdan a qué les había dicho que iban a ir? ¿Qué dijo Jesús? Ahí nos regresamos un poquito a Marcos 10, en el versículo 32. Sí, que les dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Es en el capítulo 10, versículo 32 en adelante. Y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto es a lo que iban a Jerusalén. Y dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: ir a la aldea que esté enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado. Pero aquí lo que podemos observar es que Jesús ya les había dicho a qué iban a ir a Jerusalén. Jesús iba a ir a su muerte. Aquí Jesús está
6 días antes de la Pascua. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Juan capítulo 12 nos lo dice. Si quieren vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 12, que también nos relata este evento. Y aquí nos dice, en el versículo 1 de Juan capítulo 12, dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ok, entonces suponemos que Jesús pasó a ver a Marta y a María, sus amigos, y a Lázaro. Aquí pasó, dice Juan, que pasó que 6 días antes de la Pascua vino a Betania. Y aquí dice, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Beftagé y a Betania, frente al monte, estaba como tal vez unos 2 o 3 kilómetros de distancia estará Betania del monte de Jerusalén, y de frente tienen al monte de los olivos. Entonces manda Jesús, estando ahí, tal vez no estamos muy seguros si todavía estaba ahí con Marta, con María y con Lázaro, y desde ahí mandó a sus discípulos ¿mande? Por el pollino. Ajá, por el pollino. Dice que los manda, ¿no? Dice, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Así que, ¿cuál sería la aldea que estaba enfrente? Tal vez era Betania o Beftagé, no sabemos realmente a cuál. No dice el dato la aldea, no nos dice la aldea, pero bueno, dice que los manda. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Y si alguno les dice: ¿por qué hacen eso?, decidle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces imagínense nada más la comisión a lo que los mandó. Los mandó a desatar un pollino que estaba atado. No era como un robo, ¿no? Lo que los mandó a hacer era como un robo. Es como si yo les digo: ¿sabes qué? Véame a traer aquel carro que está allá, tráetelo. Y si alguien te pregunta, pues dile que lo necesito. O sea, imagínate, o sea, a lo que se iban a exponer, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos ver en esta porción? Lo que podemos ver es la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Entonces, al decirle que el Señor lo necesitaba, ese pollino, a los dueños, pues entonces queremos o podemos pensar que los dueños del pollino tenían empatía con Jesús. Podemos pensar que eran creyentes. Porque si tú ves a alguien que se va a llevar tu carro y te dice los que se lo van a llevar: el Señor lo necesita, después te lo van a devolver. Ah, bueno, si es para el Señor, adelante, ¿no? No nos oponemos si es para el Señor. Si el Señor nos pide un favor, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, estas personas se presume que eran creyentes, y entonces van a traer el pollino. Y dice en el 5 que uno de los que estaban ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. ¿Qué nos dice esto? Cuando Jesús toma este animal, este pollino, para entrar a Jerusalén, y dice que echaron sobre él sus mantos, y cuando iba entrando, la gente ponía también sus mantos y ponían ramas como palmas, ¿no? Y esa era una entrada como para un rey. Le estaban dando la gloria como de un rey, ¿no? Pero imagínense ustedes a Jesús entrando en un pollino. Ajá, en un burrito, imagínenselo. O sea, no es una entrada muy, que digamos así, espectacular, ¿no? No es algo. Y esa gente diciéndole:
a Jesús. ¿Qué dice el texto que le decían? En el 9 dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Esta palabra Hosana es una derivación de una palabra hebrea que significa, esta palabra significa, ahorita les voy a decir qué significa, aquí lo anoté, dice que es como una súplica. Esta palabra es como una súplica que le están diciendo que lo salve ahora. Esa palabra se compone de una palabra que viene como de salvación y ahora en este momento. Entonces como que le decían, sálvanos ahora. Ahora va tomando sentido el Salmo 118 que leímos al empezar. Va tomando sentido. Porque ellos le decían, Hosana, es decir, sálvanos. Porque ellos sabían, Jesús había mostrado todas las señales que Él era el Mesías. Él había hecho milagros, Él había sanado enfermos, Él había resucitado muertos, en este caso a Lázaro. Él había hecho cosas que nadie podía hacer, cosas milagrosas. Ellos, la gente que estaba ahí, la multitud que estaba ahí, ya sabían que era el Mesías. Ellos ya sabían que era el Mesías. Por eso decían en el versículo 9, estamos de Marcos 11, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el 10 dice, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Como que ya no hace sentido aquí, porque se supone que él entra como rey y de repente pues no hay nada, ¿no? Un rey cuando es, digamos, o toma parte de algo que conquistó, o de algún reino, pues no es así su entrada, ni mucho menos así de sencillo, ¿no? ¿Qué hacen cuando alguien toma posesión, un presidente? Toda la pompa y se transmite por todos los canales, que todos vean, ¿no? Que se pone sus mejores ropas, ponen lo más espectacular, ¿no? Jesús no hizo eso. ¿Qué demostró Jesús aquí? Vemos la humildad de Jesús, pero más sin en cambio es que él no venía a tomar, en realidad él no estaba tomando posesión como rey, porque eso es lo que los judíos querían. Desde un principio, ¿recuerdan cuando en Juan capítulo 2, en las bodas de Canaán, y luego enseguida Jesús va al templo? Dice que Jesús entró al templo y que se enojó porque vio que estaban haciendo de su casa un centro de mercadería, ¿no? Y se molestó y dice que corrió a todos de ahí, ¿no? Y le dijeron que por qué hacía eso, que qué señal les mostraba. Y dijo Jesús, destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Y todos dijeron, ¿cómo es posible si esto llevó más de 40 años hacerlo? ¿Cómo tú en 3 días? Pero él no se refería al templo físico, sino que se refería a su cuerpo, ¿no? Que él iba a morir y en 3 días iba a resucitar. Es a lo que él se refería. Bueno, eso fue el comienzo de su ministerio. Nuevamente, 6 días antes de la Pascua, es decir, 6 días antes de su muerte, él viene otra vez al templo. Pero no hizo nada, nada más entró. Dice que entró, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, es decir, se regresó. Después de esa entrada, dice el encabezado que le pusieron aquí a este capítulo, dice, la entrada triunfal de Jesús, la entrada triunfal en Jerusalén. Es lo que los judíos esperaban. Los judíos querían que el Mesías viniera y derrocara al gobierno romano, al imperio más bien.
porque ellos esperaban ese Mesías que los había de salvar. Y los judíos están diciendo, bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿Se compararía a Jesús con David y Salomón? Dice la Escritura que Salomón era un hombre muy rico, que Salomón tenía donde él se sentaba, que era su silla, su trono, era de oro puro. Era un rey, pero él tenía su trono era de oro puro. O sea, la opulencia estaba ahí en Salomón. Imagínense los vestidos de Salomón, imagínense las casas de Salomón. Ahora, imagínense a Jesús. Todo lo contrario. Entrando en un pollino y toda la gente reconociéndole como el Mesías, 6 días antes de la Pascua. Pero lo que me llamó la atención de esto es que después, esa multitud que estaba ahí diciendo que Hosana, gritando, es la misma multitud que gritó, crucifíquenle, crucifíquenle. O sea, ¿ven cómo cambiaron en unos cuantos días? 6 días antes de su muerte de Jesús, estos decían, sí, tú eres nuestro rey, ¿no? Porque ellos se imaginaban que Jesús iba a venir a entrar a derrocar al imperio romano. Y al no suceder así, dijeron, no, pues este es débil, esto no es lo que nosotros estamos esperando. Entonces nosotros podemos ver, ¿qué es lo que podemos ver aquí? En los evangelios sinópticos, esto es como un rompecabezas, que cuando leemos los evangelios vamos armando bien el contexto de todo, ¿no? Dice en Mateo 21, acompáñame, es un texto paralelo al que estamos leyendo, y es Mateo 21, y vamos a entender un poquito por qué entró Jesús de esa manera. ¿Por qué entró en un pollino? ¿Por qué de esa manera? Dice Mateo 21, del 4 al 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahí está. Todo esto, ¿por qué entró Jesús en un pollino? Para que se cumpliera la profecía de Zacarías 9. La profecía de Zacarías 9, versículo 9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí, en este momento, en ese momento que Jesús entra, se cumple esa profecía al pie de la letra. Esa profecía que también Daniel, en el capítulo 9, si me acompañan ahí, Daniel capítulo 9, en el versículo 25 y 27, la profecía de Daniel que dijo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Entonces, aquí nosotros podemos ver que estas semanas de las que está hablando Daniel son semanas de años,
Son 69 semanas de 7 años, da un total de 483 años. Desde que el rey Artajerjes, en Nehemías capítulo 2, cuando Nehemías va a reconstruir Jerusalén y le pide cartas al rey Artajerjes, Nehemías era el copero del rey y Jerusalén estaba devastada. Recuerdan que entró Nehemías con el rey y le dice el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás tu rostro así? Dijo: es que mi pueblo está en gran afrenta porque no tienen, las murallas han sido derribadas. ¿Y qué? Y dijo Artajerjes: ¿qué quieres? Dice: mándame para que yo reedifique mi ciudad. Desde ahí que se reedificó Jerusalén hasta la muerte del Mesías, pasaron 483 años. Exactitos. Es decir, que esta profecía se cumple cuando el Mesías muere. Aquí está, aquí se cumple, ¿no? Se va cumpliendo. La profecía se va cumpliendo. Y aquí nos da la fecha porque Artajerjes reinó en el 665 antes de Cristo. Del 665. Y dice que cuando era el mes de Nisan, en el año 20, fue cuando Nehemías se fue a reedificar los muros de Jerusalén, a reedificar a Jerusalén, en el año 20 del rey Artajerjes, es decir, en el 645. Porque recuerden que es 665, avanzan 20, son 645, va disminuyendo, ¿no? En el 645, más los 33 años de Jesús, ¿cuántos dan? A ver quién tiene una calculadora. 645. Ajá, 645 más los 33 de Jesús. ¿Cuántos nos faltan para 483? ¿Cuántos salieron? 678. ¿600 qué? 78. 78. ¿Para 678 salieron? No, perdón, ¿cuánto dije que sumaras? 645 más 33. 400, sí, son 400, ¿no? Son 400, porque reinó en el... Sí, 400, son 445 más 33. 478. 478. Y aquí tenemos 483, pero el calendario en el que nosotros estamos no va acorde o sea, el calendario que nosotros manejamos. El calendario romano. Ajá, no va acorde a los años, está como unos cuantos años, como 5 más o menos. O sea que no se llevó bien la contabilidad. No empieza en el año 1 que nosotros conocemos, en realidad no es el año 1, o sea, está movido. Ajá, está de tiempo, por eso no sale la cuenta, pero son 483 años, desde que Nehemías reedificó hasta la muerte del Mesías. Entonces, aquí se van cumpliendo estas profecías a lo largo de lo que Jesús viene haciendo, ¿no? ¿Para qué entró Jesús en Jerusalén en un pollino? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, porque en Jesús se cumplen muchas profecías, y esta es una de ellas, y la de Daniel también aquí tiene cumplimiento. Y entonces podemos ver que Jesús entra en esta ciudad y no hace gran cosa más que entrar y volverse a regresar. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo podemos aplicar eso nosotros? Este texto, ¿cómo poder aplicar este texto a nuestra vida? Fíjense, ¿perdón? El texto de Marcos 11 que estamos leyendo, ¿cómo podemos aplicar esto nosotros? O sea, ¿qué tiene que ver con nosotros? Que Jesús entró en un burrito
que vino. ¿Recuerdan que leímos al empezar el Salmo 118? ¿Sí se acuerdan qué decía? Que el día que hizo el Señor nos gozaremos y nos alegraremos. Decía, este es el día Que hizo el Señor. que hizo el Señor. Este es el día, o sea, cuando Jesús entrara en el mundo y cuando Jesús hiciera esa obra y muriera por nosotros, por los pecadores, que Jesús cargara el pecado de nosotros, ese es el día que hizo el Señor. O sea, Dios ya tenía destinado ese día en el que Jesús iba a morir para que nosotros pudiéramos gozarnos. Ahora nos podemos gozar porque somos libertados del pecado, pero no por nuestros propios méritos, sino por la obra que hizo Cristo. Ese es el día que hizo para que nos salvara. Eso es lo que decían ellos cuando gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque el Mesías a eso venía. Esa era la promesa del Mesías, que el Mesías vendría y lo salvaría. Y ellos estaban pensando que el Mesías entraba en ese momento, en ese burrito, y que venía a derrocar al gobierno, al Imperio Romano, porque fácilmente podría haber hecho una revolución. Jesús fácilmente podría haber hecho una revolución, pero ¿qué sucedió aquí? Que únicamente hizo eso Jesús para que se encendiera el enojo de los fariseos, porque no fue a atacar al Imperio Romano Jesús. Podemos leer en los versículos del 15, en Marcos, en el 15, dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. ¿Ven contra quién fue a Jesús? No fue contra los romanos. ¿A dónde fue? Al corazón de la religión judía. Ahí fue donde los fue a conmover. Por eso lo querían matar, ¿no? Dicen. Porque siendo el Mesías, ellos esperaban que derrocaran al Imperio Romano y que ellos salieran triunfando, ¿no? Al no ver eso, dijeron, este es un peligro para nosotros. Es que la gente no seguía. La gente, las multitudes que estaban ahí, estaban... Jesús estaba amenazando la religión judía, digamos, estaba amenazándola. No era a Roma a quien amenazaba, sino a la religión judía, al Sanedrín, a lo que ellos ya habían conformado, a esa religión falsa, ¿no? Que ellos ya tenían ahí una serie de rituales que habían implementado, que Jesús les dice, eso no sirve de nada. Y habían hecho de la casa de Dios un centro de comercio. Eso pasa en muchas iglesias hoy en día, que en las iglesias hay un comercio, todo se quiere vender, todo quieren vender. Venden devocionales, venden libros, venden CDs, venden las prédicas, venden todo. Venden folletos, venden viajes, bueno, venden de todo. Bueno, venden hasta Fuller y Avon también en las iglesias. De todo, es un comercio. La fe se ha vuelto un comercio, desafortunadamente. Entonces, Jesús vino a atacar eso. Jesús vino a atacar eso y fue lo que no les gustó. Ahora, ¿qué fue lo que no les gustó? Que al ellos tener
una idea de ese Mesías y al ese Mesías no cumplir con esas expectativas, entonces 6 días después dijeron, no, pues mejor que lo crucifiquen. Pasa mucho con nosotros también esto mismo. Les decía, ¿cómo vamos a aplicar esto en nuestra vida? Bueno, lo vamos a aplicar de esta manera. Muchas veces se nos comparte el Evangelio o compartimos el Evangelio y anunciamos un Evangelio de esta manera. No, mira, ven a Cristo y Cristo te va a resolver tus problemas. Ven a Cristo y Cristo te va a arreglar tu matrimonio. Ven con nosotros aquí, congrégate y Dios te va a prosperar. Ven con nosotros y tus problemas Cristo los va a solucionar. Una serie de engaños que se dicen, y cuando esas personas vienen y están en las iglesias o en los lugares y no sucede nada de eso, Cristo ni les arregla el matrimonio, ni los prospera, ni nada de lo que les dijeron sucede, porque esa fe no es bíblica, porque eso no está sustentado por la Escritura, únicamente es para enganchar y traer a la gente. Y cuando eso no sucede, ¿qué pasa? Dice la gente, no, pues mejor me voy, porque ese no es el Mesías, porque ese no es el Mesías que yo creía que era. Yo pensé que era un Dios bueno y que todo me iba a arreglar. Esto fue lo que pasó con ellos. Sí, Hosana, el rey de los judíos, y ponemos nuestras capas y bendito el que viene en el nombre de David y en el nombre del Señor y se va a establecer el reino y hasta que, no, y de repente, no, pues Jesús juzgado en el templo, exhibido en la calle con esa cruz, yendo hacia el Gólgota a ser crucificado. ¿Y qué dijeron? No. ¿Qué dijeron los que iban en el camino de Maús? Cuando Jesús se les aparece, ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ha sucedido? Mataron al Cristo, al Mesías. Y de repente iban tristes, desanimados. ¿Y todo esto por qué sucedió? Vamos a Juan capítulo 12, porque Juan capítulo 12 nos dice por qué sucedían estas cosas. En el versículo 16 en adelante nos habla acerca de por qué es que ellos, dice Juan capítulo 12, versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se le había y de que se las había hecho y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Así que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Ellos no entendían. Como tú y yo muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Dios quiere formarnos, por las cosas que atravesamos, que muchas veces no las entendemos, cuál es el motivo y cuál es la razón. Imagínate por un momento que ese burrito en el que se montó Jesús, ¿qué estaría pensando el burrito cuando iba entrando? El burrito iba pensando, ay, me están aplaudiendo a mí. ¿Creen que iba pensando eso el burrito? ¿Cómo me aplauden? ¿Verdad que no? No, el burrito no pensó eso. Muchas veces nosotros nos pasa como el burrito. Dios nos necesita, Dios manda por nosotros porque nos necesita, y cuando nos está usando y vienen los aplausos y decimos, ay, mira cómo me aplauden a mí, pero a nosotros no nos pasa lo que al burrito. El burrito entendió y dijo, la gloria y la honra es de Cristo. Y a veces nosotros le robamos esa honra y esa gloria a Cristo. Y queremos el aplauso
y pensamos que somos nosotros. Nosotros somos esos burritos que estábamos atados, amarrados al pecado, y que el Señor envió a alguien a desatarnos porque nos necesitaba o nos quería usar para hacer su obra. Y tenemos que entender eso. Y tiene que estar claro en nuestra vida que nosotros no somos los autores de la fe, que nosotros no salvamos a nadie, que nosotros no tenemos poder para sanar a nadie, ni para cambiar el corazón de nadie. ¿Quién es el que hace la obra? Cristo, por medio del Espíritu Santo. ¿A quién se debe dar la gloria y la honra? A Dios. La gloria siempre le pertenece a Dios, así que no intentemos nunca robarle la gloria a Dios. Siempre la gloria será de Él, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él fue a la muerte y muerte de cruz, para que tú y yo tengamos la oportunidad de poder decir, como el Salmo 118, este es el día que dice el 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Ven cómo toma sentido este salmo? Que en cada uno de nosotros, o que cada uno de nosotros podamos decir estas palabras, ¿no? Señor, sálvanos. Como dijeron ellos, Hosana, es sálvanos ahora. Ellos buscaban eso. Y nosotros también buscamos el ser salvados. Por eso nos reunimos aquí, por eso nos congregamos, buscando la salvación, buscando el crecimiento, buscando conocer cada una de las cosas que se encuentran ocultas a nuestros ojos porque no las conocemos y por eso no entendemos. Muchas veces no entendemos las cosas porque no las conocemos, pero ahora podemos ver que ese propósito de Jesús de entrar de esa manera humilde no era que iba a ser coronado en ese momento, porque su coronación de Cristo realmente sucedió cuando ascendió al cielo, cuando fue sentado a la derecha del Padre. Ahí verdaderamente fue cuando fue coronado como Rey de reyes y Señor de señores. En Apocalipsis lo podemos ver, ¿no? Dice que ahora vendrá en un caballo blanco montado, ¿no? Y que en sus ropas dice que tendrá escrito, ¿no? En su ropa y en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Dice Filipenses 2, que toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él, ¿no? Ahora sí, como un rey poderoso, dice el Salmo 2, vendrá con vara de hierro. Y a los reyes de la tierra, dice que los reyes de la tierra se inclinarán ante Él. Ya no será ese Jesús montado en un pollino. Ya no será ese cordero manso y humilde. Ya no, porque dice que vendrá como león, o sea que ya no es un cordero. Ya no vendrá como cordero, ahora vendrá como un león. Imagínate si su ira se inflama, se crece, ¿quién podrá salir bien librado? Entonces ahí está su verdadera exaltación de Cristo. Ahí, después de su resurrección, es donde esto nada más sucedió esto para provocar a los fariseos y a los escribas, porque tenía que suceder. Jesús tenía que ser muerto y tenía que ser entregado. Ahí vemos la omnisciencia de Dios. Dios todo lo conoce y Dios acomodó todas las cosas para que sucedieran. ¿Qué era lo que les molestó? El que dijeron ellos, nos va
a quitar de la posición en que estamos, mejor vamos a deshacernos de él. Eso fue lo que ellos pensaron. Pero no querían matarlo en la Pascua. Ellos no querían matarlo en la Pascua. Jesús es nuestra Pascua. ¿Fue una coincidencia? No. Ya estaba determinado por el Padre de esa manera. ¿Por qué llegó Jesús 6 días antes de la Pascua ahí? Porque él era ese cordero. En ese día que Jesús llegó, 6 días antes de la Pascua, la gente traía era cuando traían sus corderos, sus ofrendas al templo. Venía la gente a traer sus ofrendas y las ofrecían por el perdón de los pecados. Dice que él, un solo sacrificio, y nos hizo, y una vez para siempre, y nos hizo, por ese solo sacrificio, nos hizo aceptos en el amado. O sea, a través de ese sacrificio, ahora nosotros tenemos perdón, redención de pecados. Es lo que sucedió aquí en este evento. Pero como vemos, muchas veces no entendemos eso y queremos que Dios cumpla lo que nosotros queremos. Yo tomo una decisión y quiero que Dios se alinee a lo que yo quiero. Yo quiero comprar un carro y quiero que Dios se alinee al propósito que yo tengo. Yo me quiero casar con esta persona, aunque sé que no me conviene y no es cristiana, y yo digo, no, Dios lo va a cambiar. Yo es lo que estoy pensando, mas no es lo que Dios quiere. Dios me ha dicho, no te unas en yugo desigual, y yo voy de necio o de necia a quererme unir así. Dios no me mandó a comprar esa casa, y yo quiero comprar a fuerzas esa casa, y no tengo dinero para empezar. ¿Cómo la voy a comprar? Entonces queremos siempre que nuestro Mesías se alinee a nuestra voluntad, y no es así. Yo tengo que someterme a Cristo y yo me tengo que alinear a la voluntad de Dios. Ese es lo que podemos rescatar de aquí, que no nos hallemos en ningún momento haciendo lo que estas personas hicieron. Y vemos cómo esta multitud lo abandonó porque no hicieron lo que ellos querían. Entonces es como un Dios o un Mesías condicional. Si haces lo que nosotros esperamos, eres nuestro Mesías. Y si no lo haces, no te queremos. Fuera de aquí. Y por eso lo mataron. Pero Jesús vino a ser la piedra angular reprobada por los constructores. Jesús vino a ser el centro, la roca. Dice que esa roca, o que hace caer, para nosotros es nuestra salvación, pero para los judíos ciertamente fue tropezadero, porque ellos tropezaron con Cristo, no se dejaron, o no le creyeron, no se dejaron guiar, porque Él hizo las señales de Mesías, de Salvador. Pero ellos no le creyeron, no quisieron a someterse a la voluntad de Dios, sino que quisieron su voluntad. ¿Qué podemos guardar el día de hoy? En el corazón. Debemos someternos a Dios, hacer su voluntad y no la nuestra. Que tenemos que hacer la voluntad de Dios, que si Dios nos manda a llamar o si Dios nos da la oportunidad de participar de su obra, que lo hagamos reconociendo la condición de cada uno de nosotros. No somos aptos, no somos más. Dice que lo vil y lo despreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los engreídos. Así que nosotros éramos viles y despreciables. Nos tomó de la basura, de ahí nos sacó el Señor. No servíamos para nada. No había honra ni gloria en nosotros, como para que ahora nos paremos aquí y digamos, ay, sí, no, yo soy bien bueno, yo me porto re bien. No. Somos
como dicen que la mejor de nuestras obras como trapo de inmundicia. Eso es ante Dios. Lo mejor que pudiéramos hacer, si diéramos o si vendiéramos todos nuestros bienes y se los regaláramos a los pobres, para Dios es así como que no me impresionas. Aún si diéramos nuestro cuerpo para ser quemado, diría Dios, no me impresiones. No hay manera de impresionar a Dios, porque Dios dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gocémonos en este día que hizo Dios, que nos dio un Salvador para que no viviéramos en oscuridad y en tinieblas, para que viviéramos de una forma digna, para que tengamos esperanza de salvación para nuestra alma. Recuerden que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo y ahí, ¿cómo saldremos? ¿Bien librados o mal librados? Pues te sometes a Dios y haces su voluntad, saldrás bien librado, si no, pues, Si Cristo es tu abogado, vas a salir bien librado cuando llegues al tribunal. Pero si Cristo no es tu abogado, no quiero estar en tus zapatos. De ahí la importancia que tenemos que escudriñar la Escritura. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Padre amado, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú no nos abandonas, no nos dejas, siempre estás con nosotros. Tú vas, Señor, tomando control de nuestra vida, de cada uno de los que estamos aquí, a la medida que nosotros nos dejamos moldear por ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque muchas veces no tenemos el conocimiento, muchas veces nos equivocamos de las cosas que hacemos. Ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe, a hacer luz para los que no te conocen. Ayúdanos a vivir dignamente, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues nos vemos la próxima semana.